Muchas gracias de nuevo a todos por estar conectados. Gracias ahí por los saludos que están enviando. Lo aprecio muchísimo. De manera que vamos a iniciar entonces. Hasta acá, si ustedes recordarán y si se han estado conectando, pues todas las sesiones anteriores, ya llevamos varias viendo precisamente las cláusulas de la escritura constitutiva. En mi caso, no solo les enumero las cláusulas y las describo, sino que la idea es irlas entendiendo en base a ejemplos, precisamente para saber qué es lo que se está haciendo, ¿verdad? Y hemos analizado cuáles son, en todo caso, las que pueden causar algún problema. De manera que, continuando con esto, el día de hoy vamos a ver el tema de la acción. Como les mencioné en la clase anterior o en la sesión anterior, el tema de los títulos denominados acciones está muy ligado, íntimamente ligado al tema del capital social, que es lo que estábamos viendo la semana pasada. Retomando un poquito y para entender este tema, entonces habíamos dicho que el capital social es la suma de las aportaciones realizadas por los socios y que el capital social está dividido o compuesto por tres clases de capital: el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado. Ahora bien, de estos, ¿cuál es el que se relaciona íntimamente con la acción? Pues el capital autorizado. Precisamente les puse varios ejemplos para que ustedes entendieran de dónde es que se obtiene el valor de la acción, de dónde es que se obtiene entonces el número de determinadas o tantas acciones en que se va a componer el capital social, ¿verdad? Y vimos que pues al final son los socios con asesoría, en este caso del notario, quienes determinan cuál es la mejor cifra que se le puede dar al capital autorizado. Y recordemos que el capital autorizado es el techo máximo que la sociedad puede emitir en acciones. Entonces, tiene que ser divisible para que todas las acciones tengan el mismo valor. Ahora vamos a empezar entonces ya a ver el tema de la acción. Bueno, tenemos inicialmente una definición legal, aunque para mí no es del todo una definición como tal, pero por lo menos nos da una idea en nuestra legislación, en el Código de Comercio, que se debe de entender por acción, y es la primera que aparece acá. Entonces, la ley nos dice, las acciones en que se divide el capital social de una sociedad anónima estarán representadas por títulos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de socio. A los títulos de las acciones, en lo que sea conducente, se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Bueno, tan solo en este párrafo podemos obtener mucha información. Primero, coincide con lo que había explicado antes del capital social, ¿verdad? Porque también les indiqué en una definición que el capital social, si bien es cierto, es la suma de las aportaciones, pero obviamente está dividido y representado, y eso lo puse en los diferentes ejemplos, en títulos denominados acciones. No sucede lo mismo para las sociedades no accionadas, porque el capital social en las sociedades no accionadas no está dividido y representado en títulos, sino que básicamente consta en la escritura constitutiva conforme a las aportaciones que dio cada uno de los socios. Sin embargo, la acción, el título denominado acción, lo vamos a aplicar única y exclusivamente entonces para las sociedades accionadas. Entonces, esa sería la primera diferencia, ¿verdad? Que el capital social en las no accionadas no está dividido y representado en títulos, mientras que en las sociedades accionadas, dígase sociedad anónima y en comandita por acciones, este capital social va a estar dividido y representado en títulos denominado acción. Acá, obviamente, la definición es para la sociedad anónima, ¿verdad? Otra cosa que podemos extraer también de este primer párrafo es que sirve para acreditar la calidad de socio, también para transmitir la calidad de socio y los derechos que éste conlleva.
Otra cuestión muy importante es que en el segundo párrafo nos dice, a los títulos de las acciones en lo que sea conducente se aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Ya lo voy a explicar en un momento, pero entonces aquí podemos ya iniciando un poquito determinar que a las acciones no se le pueden considerar títulos de crédito, porque dice que solo en lo conducente se le aplicarán las disposiciones de los títulos de crédito. Ya vamos a ver entonces en qué se le podrían aplicar esas disposiciones de los títulos de crédito que está regulado en el libro número 3 del Código de Comercio. Ahora, las demás definiciones pues son doctrinarias. Y entonces nos dice que las acciones son aquellos documentos que representan las partes en que está dividido el capital social. Coincide con la definición legal. La siguiente es la parte proporcional que le corresponde a cada socio de acuerdo a la aportación que realiza y que equivale a una fracción del capital social autorizado con el que se constituye la sociedad. Y tercero es el título que se entrega al accionista suscriptor y que representa, incorpora la aportación por él realizada. Fíjense que esto también es importante porque cuando uno estudia el tema de la acción y ve cómo surgieron estos títulos, en algún momento les mencioné que la sociedad anónima pues había surgido o tuvo su auge en la época de la colonia. Entonces, lo que se le entregaba en ese momento a las personas que hacían su aportación era, perdón, un recibo, que básicamente el recibo era lo que hacía constar la aportación de cada persona. De alguna manera se fue transformando ese simple recibo hasta llegar al título que hoy conocemos como acción, el cual, como decía como dice la definición, pues se puede a través de él transmitir los derechos y la calidad de socio, ¿verdad? Y también sirve para acreditar que efectivamente soy accionista, más que socio, soy accionista de una sociedad. Bueno, esto tendríamos entonces en cuanto a la definición. Ahora veamos la naturaleza jurídica. Esto va a ser muy importante. Fíjense que acá aún se encuentra dividido, no para nuestra legislación, pero sí en este caso para la doctrina, hay alguna corriente que los considera como títulos de crédito. ¿Por qué? Cuando uno está estudiando el tema de los títulos de crédito que está regulado en el libro 3, lo primero que uno aprende o enseña es de que por lo menos nuestra legislación al denominarle al libro tercero títulos de crédito adopta la corriente italiana derivante de los títulos de crédito, en el cual cuando él hizo su estudio sobre esos documentos que circulaban entre los comerciantes, entonces él indicó que eran documentos que incorporaban un derecho literal y autónomo. Y él consideraba que esos documentos que tenían inmersos un derecho literal y autónomo tenían derechos de crédito, entendiendo el crédito como la facultad que tiene un acreedor de requerir a su deudor el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, una vez que saca esta teoría, los alemanes hacen un análisis y aquí tenemos la corriente alemana, en este caso de los títulos valores. Entonces, la corriente alemana o la escuela alemana dice, no estamos de acuerdo porque no todos los títulos que circulan o todos los documentos que circulan y que en teoría contienen un derecho literal sí, autónomo sí, pero no todos contienen un crédito. Y cuando uno está estudiando precisamente esta parte de los títulos de crédito, entonces el ejemplo es sobre los títulos representativos de mercaderías, ¿verdad? Que claramente se puede determinar que no contienen un crédito, a diferencia de un pagaré, por ejemplo, o a diferencia de una factura cambiaria que sí contienen derechos de crédito. Entonces, ellos le denominan, dado que no están de acuerdo con la corriente italiana, les denominan entonces títulos valores. La pregunta es entonces, bueno, pero para nuestra legislación, porque se oye todo muy bonito teóricamente, pero para nuestra legislación, aquí hay que tener mucho cuidado y por eso les hice la aclaración, porque nuestro ordenamiento jurídico en el libro tercero adopta la corriente italiana al denominar a todos los títulos, contengan o no un crédito, títulos de crédito. ¿Sí? Tan solo en la ley de valores, ley de mercado de valores y mercancías, ya se empieza a referir a determinados documentos como títulos valor. Ahí podríamos decir que sí se adopta, ya está más adelantado, ya adopta la teoría alemana.
Entonces, licenciada, al final, ¿es un título de crédito o un título valor? Bueno, habiendo hecho la aclaración del libro tercero, lo bueno es que, como les leí la definición, si no estoy mal, creo que está en el artículo 99 del Código de Comercio, entonces hace la salvedad que les serán, en este caso, aplicables las disposiciones de los títulos de crédito. En otras palabras, de acuerdo a esa definición, no los considera un título de crédito. Sin embargo, cuando vemos en otras leyes cómo entonces denominan a la acción, pues un título valor. Entonces, en conclusión, es un título valor que le puede ser aplicable a algunas disposiciones de los títulos de crédito. Adelantándome acá, bueno, ¿qué disposiciones? Pues básicamente cuando uno analiza todos los títulos, vemos que las disposiciones que le son aplicables en este caso son las del endoso. Ahora bien, de acuerdo también a su naturaleza jurídica, ¿es un bien mueble, inmueble o, bueno, no, es un bien mueble definitivamente desde el punto de vista civil? Ahora, desde el punto de vista mercantil, pues decimos que son cosas mercantiles. Aquí vamos a ver una clasificación doctrinaria para su estudio, es la que se utiliza para poder entender el tema de las acciones y básicamente se estudia desde 3 ángulos o 3 puntos de vista. El primero como fracción de capital social, el segundo como fuente de derechos y obligaciones de los socios y el tercero como título valor. Entonces vamos a ver el primero. Como fracción de capital, que de hecho, de alguna forma ya lo mencioné en la definición, ¿verdad? Entonces, ¿cómo entendemos el tema de la acción como una fracción de capital? Bueno, porque básicamente representa una parte mínima en que está dividido el capital social. Y ese ejercicio lo hicimos en la sesión pasada con los ejemplos que les indiqué, ¿verdad? Si no estoy mal, había tomado un capital autorizado de 100,000 quetzales que estaba dividido y representado en 1,000 títulos, si no estoy mal, con un valor de, creo que 100 quetzales, no recuerdo ahorita bien el ejemplo, pero a lo que me refiero es de que ese valor que le dimos es precisamente el valor mínimo que tiene el capital social. Cada título representa una parte mínima en que está dividido el capital social. Entonces, el capital social está representado en el título en su valor nominal. Ahora bien, ¿a qué nos referimos con ese valor nominal? Para entenderlo mejor, y esto es muy importante porque es una palabrita que casi que está escondida dentro de la cláusula, pero que tiene una gran importancia. Veamos cuáles son esas características. Bueno, debe constar necesariamente en la escritura constitutiva y en el tenor literal de los títulos. Entonces, la semana pasada, de hecho, yo les copié una parte de la cláusula que se redacta del capital social que está habido representado en determinados títulos y ahí llevado inmerso. De hecho, aquí abajo pueden ver ustedes que también les incluí solo la primera parte con relación al capital autorizado, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esta primera característica? Bueno, que ese valor nominal se tiene que hacer constar en la escritura constitutiva y el valor que le di en la escritura constitutiva, ese valor nominal que le di a cada título es el que tengo que poner en los títulos físicamente cuando ya los tenga en mi poder y obviamente antes de entregárselo a los socios. Otra característica es que es invariable, a menos que se modifique la escritura constitutiva. Esto es muy importante porque, de acuerdo al artículo 16, toda modificación que se le haga a la escritura constitutiva debe hacerse también por escritura pública, de manera que si queremos variar ese valor nominal que inicialmente se consignó en la escritura y que ahora aparecen los títulos, pero si de alguna manera queremos variarlo, se tendría que variar entonces o modificar, perdón, la escritura constitutiva. Si alguien se pregunta por qué podría variar el valor de las acciones, ese valor nominal, bueno,
en primera instancia por un aumento de capital o por una disminución de capital. Y dentro de las opciones que tenemos para aumentar o disminuir el capital social está aumentando el valor de las acciones o disminuyendo el valor de las acciones. Entonces se podría dar por esta situación. Otra característica es que debe ser uniforme para todos los títulos o acciones, ¿verdad? Cuando nos referimos a títulos o acciones nos estamos refiriendo indistintamente a ellos. En otras palabras, yo no puedo ponerle a un título una vez que se emitan, por supuesto que cuando digo que se emitan es porque la sociedad ya se encuentra inscrita, ¿verdad? No puedo, y aquí hago la aclaración, no puedo emitir títulos de acciones si no como notaria no he inscrito la sociedad. Voy haciendo la aclaración porque recuerden que estamos viendo el procedimiento de inscripción de la sociedad y a la vez vamos analizando las cláusulas. Entonces, voy a emitir los títulos de acciones una vez que ya esté inscrita la sociedad, de manera que al inscribirla, obviamente, si están pagadas todas las aportaciones, pues entonces doy el aviso de emisión de acciones y hasta que dé el aviso de emisión de acciones ya puedo mandar a imprimir los títulos en el lugar de mi conveniencia o de los socios. Entonces, retomando esta característica, no puedo, una vez que tengo los títulos, ponerle un valor nominal. Por ejemplo, no le puedo poner a un título que su valor es de, no sé, 100 quetzales, a otro de 500, a otro de 10, no, eso no se puede hacer porque ya el valor nominal de cada título quedó contemplado en la escritura constitutiva. Otra característica es que no se puede emitir acciones por un valor menor al que consta en la escritura, y eso sí es muy importante que la ley lo señala, de manera que si en la escritura constitutiva ya se indicó que las acciones van a tener un valor nominal, como el ejemplo que les estoy indicando acá, entonces no le puedo poner un valor menor a las acciones cuando las mande a imprimir. Por otro lado, no se puede emitir acciones, perdón, estaba repitiendo, pueden variar, ya me perdí por aclarar acá. Ok, pueden variar los derechos que otorgan, pero no el valor. Eso lo vamos a ver dentro de un momento cuando estemos viendo las clases de acciones. Sin embargo, me voy a adelantar un poquito. Entonces, el valor nominal de las acciones no puede variar, aunque sí los derechos. Ahorita nos va a quedar claro. Entonces, tomando una parte de la misma cláusula que indiqué en la sesión anterior, aquí vemos, inicia como tercera, es la que le corresponde, capital autorizado, suscrito y pagado. Capital autorizado. La sociedad se constituye con un capital autorizado de 1.800.000 quetzales representado por y dividido en 1.800 acciones de una sola clase con un valor nominal de 1.000 quetzales cada una. Hasta lo resalté en otro color ahí. Entonces les decía que muchas veces se pasa por alto esa palabrita, pero vemos la importancia que conlleva el valor nominal de las acciones porque la misma ley nos da varias regulaciones que sí se puede, en otras palabras, que sí se puede hacer y que no se puede hacer con ese valor nominal. Bien, les decía que también se puede estudiar desde otro punto de vista, llevamos el primero, el segundo como fuente de derechos y obligaciones de los socios. Además de los derechos corporativos y patrimoniales que ya vimos en la parte general que están regulados si no estoy mal, era en el artículo 38, creo yo. En alguna sesión vimos entonces, esa parte general son los derechos que tienen los socios, ¿sí? Y los dividimos entre derechos corporativos y derechos de contenido patrimonial, ¿verdad? Entonces, además de esos que ya vimos, como estamos viendo específicamente el de la parte de la sociedad anónima, entonces también hay un artículo específico en el cual regula cuáles son los derechos que tienen o que confiere la acción, ¿verdad?, a los socios. Repito, además de los patrimoniales y de los corporativos que habíamos mencionado en el artículo 38 en la sesión anterior. Y dentro de ellos podemos mencionar el de participar en el reparto de las utilidades social y del patrimonio resultante de la liquidación. Y segundo, el derecho preferente de suscripción en la emisión de nuevas acciones. Tercero, el de votar en las asambleas generales. Bueno, entonces
en el numeral 1, el de participar en el reparto de las utilidades, aquí vemos entonces que este es un derecho de contenido patrimonial, que también lo regula en la parte general para todas las sociedades, pero aquí hace énfasis, ¿verdad? Si no estoy mal, creo que es el artículo 105, entonces aquí nos enumera un derecho o regula un derecho de contenido patrimonial, es decir, entonces que los accionistas tienen derecho en el reparto de las utilidades, pues a una porción, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer ese reparto de utilidades? Eso no lo dice ahí, pues en forma proporcional. De manera que si de 1000 acciones o de 100, pongamos el ejemplo de 100 acciones, pues yo adquirí 10 acciones, pues tengo derecho al 10% de utilidades, ¿verdad? Obviamente después de haber deducido impuestos, deudas que tenga la sociedad, etcétera. Entonces ya se me va a repartir a mí proporcionalmente, de manera que cada quien recibe en proporción a lo que aportó. En la segunda, una vez más, quiero dejar en claro, y lo dije en alguna sesión, que aquí puede dar a confusión, porque recordemos que dentro de los derechos generales que tenemos para todas las sociedades, no se pueden adquirir, en este caso, por el derecho algunos le llaman de tanteo, ¿verdad? Esto no se da para el caso de las sociedades accionadas. El derecho de tanteo es aplicable únicamente es aplicable únicamente para las sociedades no accionadas. Sin embargo, acá la ley nos está indicando que sí tienen derecho preferente los accionistas, pero solo en la emisión de nuevas acciones. Ahora tal vez me lo entiendan mejor. ¿Cómo se podrían dar esa nueva emisión de acciones? Pues por dos situaciones, que espero que con los ejemplos de la semana pasada ahora lo tengamos claro. La primera, si en el caso los socios suscribieron todas las acciones, es decir, tomaron para sí todas las acciones y ya no hay disponibles, les dije entonces que, es decir, el ejemplo cuando el capital autorizado, suscrito y pagado es de 100,000 quetzales, ya no hay más acciones disponibles, ya los accionistas tomaron para sí todas las acciones. Entonces, aquí, ¿cómo se daría la emisión de nuevas acciones? Pues aumentando el capital social, ¿verdad? Que eso en su momento lo vamos a explicar. Ahora bien, sin embargo, si hay 1000 acciones disponibles de un capital autorizado, si no estoy mal, correspondía al segundo ejemplo, pero en este caso los accionistas, por ejemplo, solo suscribieron o tomaron para sí 500 acciones, les expliqué, eso quería decir que solo suscribieron el 50% y está disponible el otro 50% de las acciones. Quiere decir que si en algún momento desean tomar parte de esas acciones, entonces sí tienen derecho preferente. Entonces, espero que haya quedado claro que el derecho preferente en esa suscripción de nuevas acciones se puede dar por dos situaciones, por aumento de capital y que se emitan nuevas acciones o porque todavía tenemos disponibles algunas acciones del capital autorizado. Y tercero, otro derecho que otorga es el de votar en las asambleas generales. Bueno, aquí de una vez me voy a referir a algunos aspectos del voto, ¿verdad? Que es oportuno verlo en este momento. He venido mencionando entonces que el accionista dentro de sus derechos corporativos tiene derecho a un voto por cada acción que tenga, de manera que está prohibido el voto múltiple. Licenciada, pero usted le podría poner en el título que yo tenga derecho a 4 o 5 votos por acción. No, no se puede porque la ley es clara y dice que en este caso la acción confiere un voto a quien tenga el título, de manera que no se permiten votos múltiples. Ahora bien, hay un voto que de alguna manera doctrinariamente se le considera voto limitado y esto tiene que ver, adelantándome un poco, con las clases de acciones, porque resulta que hay dos clases de acciones, las ordinarias, que son las comunes, y las que se denominan preferentes. Entonces, en el caso de las preferentes, pues van a otorgar ciertos derechos. Básicamente el derecho preferente a que se le paguen las utilidades antes que a los demás socios y a que se les liquide la parte del patrimonio en caso de liquidación de la sociedad antes que los demás socios, pero tiene una limitante. Si se llegara a emitir, de una vez les digo, no es común,
no es para nada común. Generalmente se emiten las acciones comunes, ¿verdad? Pero la ley lo prevé. Entonces les decía que si bien es cierto, tiene esta ventaja, este tipo de acciones, las privilegiadas, pero tiene la desventaja que la ley señala, que no tienen derecho a voto en las asambleas extraordinarias. Entonces, por eso es que doctrinariamente se dice que existe el voto limitado, ¿verdad? Porque le está limitando a los tenedores de estas acciones que puedan ejercer el voto en determinadas asambleas. De hecho, solo hay dos tipos de asambleas, las asambleas generales ordinarias y las asambleas generales extraordinarias, y lo que les está limitando acá es el voto para las asambleas generales extraordinarias, por eso se le llama voto limitado. Luego tenemos el voto acumulativo. Bueno, ¿cuándo se da el voto acumulativo? El voto acumulativo se da, en este caso, cuando se va a elegir puestos de administración, sobre todo en el consejo de administración, que como mínimo tienen que ser 5 cargos. Entonces, la ley en este caso faculta o le da el derecho a los accionistas para que puedan multiplicar por cada acción que tengan, mejor dicho, por cada acción que tengan, lo multiplican por el número de cargos. Por ejemplo, si yo tengo una acción y son 5 administradores los que en este caso se van a elegir, entonces voy a multiplicar mi acción o mejor dicho, mi voto por el número de cargos, ¿verdad? De manera que ya no voy a tener un voto, sino voy a tener 5 votos. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la idea es favorecer a una o algunas de las personas que van para los cargos administrativos, en el sentido de que como ahora tengo 5 votos, puedo darle los votos mis 5 votos a una sola persona o los puedo distribuir dentro de 2 personas. Sin embargo, si en otro caso que solo tuviera un voto, como es normal, pues entonces le tendría que dar ese único voto, porque asumamos que solo tengo una acción, pues le tendría que dar ese único voto a uno de los administradores por el cual yo quiero, por ejemplo, tal vez voy a votar por el presidente del Consejo de Administración, ¿verdad? De los que se están proponiendo. Entonces, yo quiero que específicamente una persona, gane, ¿verdad? Aunque con un solo voto no puedo hacer mayor cosa, pero no sé si se entiende el concepto. Entonces, yo puedo inducir, en este caso, dándoles mis votos a una sola persona o distribuyéndolo entre los 5 cargos, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada accionista. Entonces, es el único caso, por favor, para que quede claro, en que se permite el voto múltiple o acumulativo cuando se van a elegir cargos para el Consejo de Administración. Luego, fuera de eso, en las asambleas, solo voy a tener un voto por cada acción que posea. Otro tema que vamos a ver acá es el de la sindicación de votos, que se encuentra en la ley como pactos de votos. Ahora, esto de una vez aclaro, y según lo dice la ley, esto no consta en la escritura constitutiva de la sociedad. Generalmente, este pacto de votos, o lo que se conoce doctrinariamente como sindicación de votos, son pactos que llevan a cargo o que realizan los accionistas una vez que ya está constituida la sociedad. La ley es clara e indica que ese pacto o sindicación de votos tiene que constar por escritura pública, en primer lugar. Luego, el notario que realice la escritura pública debe de dar aviso a la sociedad y también al registro mercantil. ¿Y en qué consiste este pacto de votos? Bueno, pues que básicamente varios accionistas, un grupo de accionistas, un bloque de accionistas se pone de acuerdo para votar sobre determinado punto que les interese, ¿verdad? De manera que por aquello de que si lo celebráramos de palabra en ese sentido, me imagino que lo previó la ley, si ahorita 5 accionistas nos pusiéramos de acuerdo en que vamos a estar votando reiteradamente en algún punto, y aquí de una vez me adelanto porque si no estoy mal, la ley da un máximo de 10 años es decir, más de ese tiempo no se puede hacer este pacto de voto, pero no vaya a ser que nos ponemos de acuerdo verbalmente, pero resulta que en la próxima asamblea les digo, ay no, miren, ¿saben qué? Viéndolo bien, mejor no.
Si bien es cierto, lo habíamos acordado, pero mejor me hago para atrás y ya no quiero seguir votando en el mismo sentido. Entonces, para que quede en pie ese acuerdo, se hace por escritura pública, pero de una vez aclaro que eso no consta al inicio en la escritura constitutiva de la sociedad. Bueno, y por último, vamos a ver la acción como título-valor. Y básicamente como título-valor, entonces la ley contempla que la acción debe de cumplir con varios requisitos. Dice por lo menos, entonces puede tener más, ¿verdad? Así que por lo menos en el título se debe de consignar la denominación. Aquí se está refiriendo a la denominación que tenga la sociedad, ¿verdad? El domicilio, la duración de la sociedad, eso, es decir, hasta ahorita ya explicamos en qué consiste la denominación social, ya explicamos el domicilio, ya vimos también cuando aquí se indica la duración de la sociedad se refiere al plazo, ya vimos que puede ser de plazo indeterminado o plazo fijo, bueno. En el número 2, se debe consignar la fecha de la escritura constitutiva, el lugar de su otorgamiento, el notario que la autorizó, los datos de su inscripción en el registro mercantil. También eso es muy importante. Por lo mismo, ya se debe de haber inscrito la sociedad, como se los mencioné desde el inicio, ¿verdad? No puedo, en este caso, imaginemos que hace 2 o 3 días redacté la escritura constitutiva, comparecieron los accionistas, firmaron, aún está en proceso de inscripción en el registro mercantil, de manera que no puedo venir y emitir los títulos. Eso simple y sencillamente no se puede. Tengo que esperar entonces a que se inscriba por parte del registro mercantil. Lo mencioné hace un momento, luego dar el aviso de emisión de acciones y una vez que ya esté el aviso de emisión de acciones, entonces ya puedo proceder a mandar a imprimir los títulos. Bueno, en el numeral tercero, el nombre del titular de la acción. Si son nominativas, indica la ley, aquí una vez me estoy adelantando. Antes se prevía 2 formas de emitir las acciones, al portador y en forma nominativa, pero con la ley de extinción de dominio se reformó esta situación de manera que ya no se pueden emitir acciones al portador, únicamente nominativas. No me acuerdo si lo tengo más adelante, bueno, si no, igual lo explico de todas maneras. Entonces, ¿a qué se refiere la ley cuando indica que las acciones son nominativas? Bueno, se debe de indicar en el título el nombre de la persona. A diferencia de los títulos al portador, para que ustedes se den una idea, cuando redactan un cheque e indican en el cheque, páguese, no sé, 50,000 quetzales al portador. Entonces, ¿quién es en este caso el propietario del título? Pues quien lo porte, ¿verdad? Esa es la idea cuando el título es al portador. Aún se permitan los demás títulos de crédito, pero ya no en el caso de las acciones, de manera que ahora sí debe de constar el nombre de la persona. Ese es el primer paso. Y el segundo paso es otra característica de las acciones nominativas o de los títulos cuando son nominativos, que se debe de llevar un registro. En este caso es el registro de accionistas. Entonces, para que efectivamente se me reconozca mi derecho como accionista, no basta que únicamente se indique en el título mi nombre, sino que además de eso, el mismo nombre que consta en el título debe de constar en el registro de accionistas que lleva la sociedad. Y a eso es a lo que se refiere los títulos nominativos. Número 4, el monto del capital social autorizado y la forma en que éste se distribuirá. Quinto, el valor nominal, su clase y número de registro. Número 6, los derechos y las obligaciones particulares de la clase a que corresponden y un resumen inherente a los derechos y obligaciones de las otras clases de acciones si las hubiere. Cuando se refiere a las otras clases de acciones, ya mencioné hace un momento que pudiera haber 2 clases de acciones, ¿verdad? Las comunes y las privilegiadas o preferentes, que también se le denomina. A eso se está refiriendo esta parte de acá.
Y cuando se refiere a los derechos y obligaciones particulares de la clase que corresponden, pues es básicamente hacer un pequeño resumen, ¿verdad? En relación a las acciones, que ahorita voy a explicar algo y por qué lo hago así, pero quiero que vean el título que les voy a poner. Por último, la firma de los administradores que conforme a la escritura social deban de suscribirlo. Esto es muy importante porque debe de constar en la escritura constitutiva. Entonces, primero, ¿quién va a ser el órgano de administración? ¿Verdad? Si un consejo de administración, por lo tanto, si es un consejo de administración, entonces va a haber un presidente del consejo de administración, pero si en este caso va a ser un administrador único, pues ahí se le dan las atribuciones en la escritura constitutiva y dentro de estas, obviamente que él pueda llevar el registro del libro de accionistas y firmar los títulos. Bueno, entonces a esto es a lo que me refería. Fíjense que por más que quise ampliarlo, porque la verdad de por sí ya está bastante pequeña la letra, de manera que, no sé, tomé varias imágenes a ver si alcanzan a verlo. Una vez que ya está inscrita la sociedad, una vez que ya di el aviso de emisión de acciones, entonces vengo y redacto. No crean que voy a la imprenta y únicamente les digo, miren, háganme un favor, necesito que me hagan ahí el modelo de acciones. No, yo tengo en este caso que hacer el modelo. De manera que ellos únicamente lo que van a tomar los datos que yo les dé. Yo voy a elegir el papel, por supuesto, bueno, no yo, ¿verdad? Hasta esto les digo a los clientes que qué color les gusta más, qué papel, tiene que ser un papel seguridad, así le llaman. Y bueno, pues ya el marco que ellos prefieran, ¿verdad? A algunos les gusta adornarla más que otra, pero eso al final ya son cuestiones estéticas. Ahora bien, los que ya han tenido la oportunidad de ver un título de acción, pues qué bueno. Para los que no lo han visto, entonces, si se dan cuenta, acá hay, por decirlo así, ¿verdad? Dos columnas. Está la parte de la izquierda, que es para ciertos datos, y el título como tal. Esto funciona exactamente como una chequera. Si ustedes se dan cuenta, en sus chequeras tienen un codo. En el codo van a anotar la fecha en que están emitiendo el cheque, el monto por el que están emitiendo el cheque, a quién se lo emitieron. Todos los datos que a ustedes le permitan saber al momento de desprenderse el cheque, qué fue lo que hicieron con ese cheque. Pues hagan de cuenta que esto funciona exactamente igual. Del lado izquierdo, ese codo, por decirlo así, es lo que le va a quedar a la sociedad para saber a quién se le emitió el título, cuántas acciones en este caso contemplaba el título, que ya lo voy a explicar ahorita, la fecha en que se le entregó y también al final que la otra persona tiene que firmar, ¿verdad? Tiene que firmar de que acepta conforme de que ya se le dio el título, porque imagínense que no lleváramos el control sobre eso y sin que de hecho nos pasa, no sé, a ustedes, a mí me ha pasado alguna vez que por la prisa no me da tiempo de llenar el codo del cheque, ¿verdad? Digo, luego lo voy a leer, pero resulta, o lo voy a llenar, perdón, pero luego resulta que se me olvida y entonces ya no me recuerdo por qué cantidad emití el cheque o a quién se lo emití o la fecha. Eso en el caso de una sociedad no puede pasar. Y ante todo, que la persona, si no firma y no se consigna la fecha en que se le entregó el título, podría indicar, mire, pero a mí no me entregó ningún título. Yo no recibí mis títulos. Denme un momento. Entonces, para evitar eso, se lleva el control y se manda a hacer así desde el primer momento. Y bueno, y luego ya se desprende el título. Vamos a ver si en la otra imagen se logra ver un poquito mejor. Espero que lo logren leer ahí. Entonces, en el codo al que me estaba refiriendo, que es al que le queda a la sociedad, se puede leer, ¿verdad? Se tiene que indicar si es el título número 1, número 2, número 3. De igual manera, el registro tiene que coincidir con el título. Cuando se refiere a clase única, aquí me estoy adelantando, pero ya les dije que puede haber dos clases de acciones, las ordinarias o comunes y las preferentes, ¿verdad? Aquí nos está indicando de que solo se emitieron de una sola clase.
No nos está indicando si son preferentes o no, pero que todas las acciones son de una misma clase. Y se lee, la presente constancia acredita la emisión del título amparado bajo este número de registro a favor de, entonces se indica el nombre de la persona, el cual comprueba la propiedad de, aquí se indica entonces la cantidad de acciones. Y esto es muy importante porque no voy a hacer que se me olvide en un momento, lo mencioné en una sesión anterior para que, espero que me entiendan la idea. Les puse el ejemplo en una de las sesiones de una sociedad en comandita por acciones, en el cual el capital autorizado era de 30 millones de quetzales, sin embargo, su capital suscrito y pagado era de 250 quetzales. Ahora, imaginemos que en este caso el capital autorizado fue totalmente suscrito y pagado, es decir, y encima de todo tenían un valor de 1 quetzal las acciones. Quiere decir entonces que el capital autorizado estaba dividido y representado en 30 millones de acciones de un valor de 1 quetzal cada uno, ¿sí? Ahora imaginemos que los socios suscribieron esos 30 millones de acciones. ¿A qué quiero llegar? En algún momento les indiqué dentro del presupuesto que aproximadamente el valor puede ir entre unos, dependiendo de dónde lo manden a hacer, de 500 a 700 quetzales por un talonario de 100 acciones. Imagínense ustedes que tengan que mandar a hacer esta cantidad de talonarios para emitirles a los socios los 30 millones de acciones. Eso sería súper enredado bastante por la cantidad de talonarios. Entonces, la ley me permite que pueda hacer, en este caso, un título por cada acción o, en este caso, tomando el mismo ejemplo de los 30 millones, imaginemos que solo habían 2 socios y uno adquirió 15 millones de acciones y el otro 15 millones. Pues entonces yo puedo venir en este título para no andar cargando mis 15 millones de títulos y puedo pedirle al administrador que se indique que un título represente los 15 millones de acciones. Perdón por el ejemplo tan exagerado, pero pues así se consignó en esa sociedad, ¿verdad? De manera que yo puedo tener 15 millones de títulos o puedo tener un solo título que represente los 15 millones de acciones. Acá se indica entonces el nombre de la sociedad, el valor, dice por un valor nominal de 1,000 quetzales cada una. En fe de la emisión queda esta constancia en poder de la entidad, luego la fecha, la firma del administrador y lo que yo les indicaba. Entonces en la parte de abajo hay un espacio donde dice recibía satisfacción hoy. Y básicamente ahí se indica, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, dependiendo los títulos y la firma, en este caso. Bueno, ahora miremos la otra parte del título que lo estamos seccionando, ¿verdad? Este ya es el título que se le va a entregar a los accionistas una vez más. Lo que nos está diciendo es que se emitieron de una sola clase, es decir, no hay diferentes clases. El número del título, el número del registro, el nombre o la denominación de la sociedad, el capital autorizado. En este caso fue de 1.800.000 acciones que está dividido y representado por 1.800 acciones por un valor de 1,000 quetzales. Y dice este título, a ver si lo alcanzo a leer porque aquí se me reduce más todavía, dice este título acredita que el señor o la señora, ahí se consigna el nombre de la persona, ha pagado y es propietario, y aquí quiero hacer una pausa. Esto es muy importante porque recuerden, y lo mencioné en una de las sesiones, no se pueden emitir títulos definitivos, dice la ley. Los definitivos son las acciones si no están totalmente pagadas, de manera que yo no podría extenderle este título al accionista si no está totalmente pagado. Aquí se indica entonces
que efectivamente él ha pagado y es propietario de determinado número de acciones con un valor de 1,000 quetzales cada una del capital autorizado de la sociedad tal, sociedad mercantil constituida según escritura pública número tal, autorizada en la ciudad de Guatemala por el notario, ahí pues se consigna el nombre del notario, con fecha 1 de mayo del 2019 por un plazo indefinido o indeterminado, siendo el domicilio del departamento de Guatemala con un capital autorizado de 1,800,000 quetzales, habiendo quedado inscrito en el registro mercantil general de la República, se indica la fecha y aquí donde obviamente pues yo tapé porque son datos confidenciales, pues básicamente ahí lo que se va a indicar entonces es el número que le corresponde de inscripción en el registro mercantil. En fe de lo anterior, se extiende y firma el presente título de cuya expedición queda constancia en las oficinas de la sociedad y luego la fecha y tiene que estar firmado cada título. En este caso, como se había optado por la figura del administrador único, pues él es el que lo va a firmar. Bueno, por otra parte, y a esto quería llegar, este es el reverso y créanme que por mucho que esfuerzo que hice para que se pudiera leer, fue imposible porque ya de por sí, cuando se hizo la minuta, por decirlo así, de la acción, la que se le iba a enviar a la imprenta, pues fue un dolor de cabeza hacer que, ¿cómo se puede decir? Que cupieran todas las cláusulas acá, ¿verdad? Bueno, ahora, escuchen lo que les voy a explicar. Algunos colegas hacen un resumen mínimo. La pregunta es, licenciada, ¿y ahí qué puso? Pues básicamente lo que estoy haciendo es copiar de la escritura constitutiva todas las disposiciones relativas a la acción. La clase de acción, el valor nominal, los derechos que confieren, las obligaciones de los socios y en todo caso también de las asambleas. Y alguien me ha preguntado, ¿pero por qué le pone tanto? Yo lo hago de una forma más sencilla y con un mínimo de datos. Miren, lo hago por la experiencia en beneficio, en este caso, del accionista. ¿Por qué? Porque si en algún momento entra en conflicto con la sociedad y no tiene a la vista la escritura constitutiva, y ustedes me dirán, ay, pero si eso sí es súper fácil, licenciada, solo va al registro mercantil y lo consigue, pero eso lo sabemos usted y yo, pero muchas veces las personas no saben a dónde acudir. El notario a veces ya está desaparecido, entonces de acá que ellos lo busquen, por lo menos ya tienen claro cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, porque literalmente lo que se indicó en la escritura constitutiva es lo que se está copiando en el reverso del título. Entonces, básicamente eso es, no es nada del otro mundo. Y en la parte de abajo ustedes pueden ver entonces que se dejaron espacio para 3 endosos, para que posteriormente, si se quiere transmitir el título, pues entonces ahí están la parte de los endosos. Aquí hice una prueba haciendo la captura solo de la mitad, pero definitivamente sí es imposible. De hecho, cuando se hizo la minuta de la acción, pues fue con un mínimo, casi que hay que verlo con lupa, pero por lo menos el socio o el accionista en este caso sí puede leerlo, ¿verdad? En su título, si tuviera alguna duda de cuáles son los derechos que le confiere la acción, pues ahí están claramente. También en cuanto a sus obligaciones, pues ahí se indica. En otras palabras, es un resumen de sus derechos corporativos y de sus derechos del contenido patrimonial. Ya me había adelantado un poco, pero entonces veamos ahora las clases de acciones. Bueno, esto es básicamente doctrinario. En el primer caso, por los derechos que otorga, tenemos acciones ordinarias o comunes, como ya lo mencioné, las privilegiadas o preferentes. Entonces, a estas alturas creo que ya lo tenemos claro, pero las ordinarias o comunes, como se le denomina, son las que confieren los mismos derechos a todos los accionistas. Cuando me refiero a los mismos derechos, estamos hablando tanto los derechos corporativos como los derechos patrimoniales. Y las privilegiadas, que como lo mencioné hace algún momento, son las que en algún momento la sociedad pudiera emitir. No es común que esto suceda, pero como lo mencioné, la ley así lo tiene dispuesto, de manera que los poseedores
titulares o propietarios a los que se le haya emitido estas acciones tienen derecho preferente a que se les paguen utilidades antes que a los demás accionistas, por una parte, y tienen derecho preferente también en la parte de la liquidación del capital social. Otra situación también que encontramos acá, otra clasificación, es por su forma de pago. Una vez más, por si alguien me pregunta, licenciada, ¿y en dónde está eso en el Código de Comercio? Esta es una clasificación doctrinaria, pero que de alguna manera coincide con algunos de los artículos que están en el Código de Comercio, que nos sirve para entender de mejor manera, entonces, lo que el legislador quiso, en este caso, plasmar en la ley. Entonces, cuando tenemos las liberadas son aquellas que ya están pagadas. Por el contrario, no liberadas son aquellas que no están totalmente pagadas. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues básicamente de donde se obtiene esta deducción de que pueden estar totalmente pagadas o no es en relación al capital suscrito. Ustedes recordarán que en la sesión anterior estuve hablando mucho de eso y se interpreta cuando la ley indica que de las acciones adquiridas por los socios, puede pagar como mínimo el 25% de cada acción suscrita. Entonces, la interpretación, porque no nos lo dice claramente, es que las acciones pueden estar totalmente pagadas o no. Si no están totalmente pagadas, entonces la ley acepta que como mínimo usted pague el 25% y la quede debiendo, ¿verdad? En otras palabras. Y eso ya lo había hablado en la sesión anterior. Y, bueno, y aquí les mencioné esto, ¿qué tiene que ver lo de los certificados provisionales? Bueno, cuando ya están pagadas, totalmente pagadas las acciones, y aquí por favor quiero que me pongan atención porque miren, son detallitos insignificantes, pero que es parte del procedimiento. Imaginemos que el día de hoy yo estoy autorizando la escritura constitutiva de sociedad. Comparecieron los accionistas y afirmaron. Ese mismo día, y aquí hago la aclaración porque alguien me podrá decir, ¿y por qué lo hace así? Pero yo no lo hago así. Lo hago así porque me parece la forma correcta de trabajarlo por varias situaciones que he visto. Si alguien lo quiere hacer de forma diferente, está en todo su derecho, pero yo le voy a dar mi explicación lógica de por qué lo hago así. Entonces, el día que estoy autorizando la escritura constitutiva, ese mismo día yo estoy emitiendo los certificados provisionales. Licenciada, pero la ley dice que quien los emite es la sociedad. Sí, pero resulta que si en este momento yo no hago el certificado provisional, de hecho sí los está emitiendo la sociedad, ¿sí? En otras palabras, yo como notaria estoy redactando el certificado provisional con la misma fecha. ¿Se los doy a los accionistas? No. Simple y sencillamente lo estoy haciendo porque hoy por hoy el mayor problema de las sociedades, por supuesto no estoy hablando de empresas grandes y serias, ¿sí? Que trabajan con bufetes corporativos pues increíbles acá en Guatemala. Eso no sucede con estas sociedades, pero un 50%, si no más, de las sociedades que se van a inscribir, el notario solo se preocupa de inscribir la sociedad, de inscribir al representante legal. En todo caso, y ahí empieza el problema, no da el aviso de emisión de acciones. Es por eso que yo de una vez lo contemplo cuando hago el presupuesto y obviamente me obligo, ¿verdad? Porque resulta, y lo pueden ustedes consultar, el problema de las sociedades es que aparece inscrita en el registro mercantil, pero si ustedes le preguntan a un accionista, ¿tiene su certificado provisional de acciones? No. Y tiene su acción menos si ni siquiera me dieron el certificado provisional. Y muchas carecen de asambleas. Entonces, precisamente mi trabajo ha consistido en regularizar sociedades y es precisamente arreglar
todos estos problemas que el notario le deja a los accionistas. Pero cuando soy yo la que voy a constituir la sociedad, lo primero que hago es emitir el certificado provisional de acciones. Perdón, tal vez para no confundirlos, es la sociedad quien emite el certificado provisional de acciones. Yo lo redacto, ¿sí? Ahora, se los entrego en este caso a los accionistas porque me están firmando la escritura y le digo, mire, por favor, aquí están los certificados provisionales, entonces fírmelos de una vez. Por supuesto que cualquier accionista me diría, licenciada, ¿me lo puede dar de una vez? No, mire, esto no se va a tardar más de 15 días, deme 15 días y ya le entrego todo a lo que me obligué. Y ustedes estarán preguntando, licenciada, ¿y por qué no se lo entrega? Porque resulta que el certificado provisional, y lo vamos a ver más adelante, usted lo puede hacer en una hoja de papel bond. Sí, aunque yo los hago más bonito, compro papel de colores así bonitos, un papel especial porque qué feo, ¿verdad? Solo en una hoja de papel bond. Pero resulta que hoy se va el accionista con su certificado provisional y como ve que es un papel sencillo, lo puede perder, lo puede extraviar. Entonces, yo prefiero hasta que ya concluya el proceso de inscripción, entregarle el certificado provisional de acciones, pero él ya está conforme de que ya se emitió, ya hay una constancia que efectivamente él es accionista de la sociedad. ¿Y por qué no le entrega de una vez las acciones? Porque ya dije hace un momento que no puedo mandar a emitir las acciones, no puedo mandar a imprimir las acciones porque necesito concluir con el proceso de inscripción y dar el aviso de emisión de acciones. Entonces, la ley, volviendo a este tema, lo que indica es que lo que se le entregarán a los socios hasta en tanto no se emitan las acciones definitivas, van a ser certificados provisionales. Ese es en el primer caso, cuando las acciones están totalmente pagadas o el socio suscribió y pagó totalmente, entonces la ley me manda a que la sociedad emita un certificado provisional, que es el que de una vez voy a hacer y que él lo firme. Y el otro caso en que la ley manda a que se emita un certificado provisional, pues es cuando no están totalmente pagadas. Ahora bien, la ley sí se refiere a que en este caso, en el certificado, pues entonces se indique, en otras palabras, cuánto dio de anticipo y hacer la anotación de cuánto debe. Una vez más, si bien lo indica la ley, realmente yo le tengo más confianza al libro de emisión de acciones, que también es un requisito, porque este sí lo lleva en control la sociedad. Pero recuerden ustedes una vez más que el libro de registro de accionistas, el libro de registro de accionistas no lo puedo faccionar en este momento porque ya tiene que estar inscrita la sociedad. Por supuesto que en el mismo formulario me van a preguntar qué libros corporativos son los que yo estoy solicitando. Dentro de estos 3 libros está el libro de registro de accionistas, pero hasta que no concluya la inscripción de la sociedad, no me van a dar los stickers y no puedo yo empezar a trabajar el libro. Y sobre todo hasta que ya se hayan emitido, ya se haya dado también el aviso de emisión de acciones, es todo un proceso. Entonces, en conclusión, no vaya a ser que en el caso del accionista que no ha terminado de pagar sus acciones, me va perdiendo el único título que tengo, ¿verdad? Donde consta que dio un anticipo y que debe tanto, entonces mejor me lo quedo yo y hasta que le entregue ya los libros operados, entonces ahí sí, ya le entrego los certificados provisionales, en tanto pues trabajamos las acciones, ¿verdad? Eso voy a explicar su proceso. Y luego por la forma de emitirse, ya lo había explicado anteriormente, básicamente es una clasificación tradicional que indica que se pueden emitir al portador o nominativas, pero como bien lo expliqué hace un momento, cuando salió en vigencia la ley de extinción de dominio, estableció que ya no se podían emitir acciones al portador, únicamente nominativas, para que lo tomen en cuenta. Luego, pues vamos a ver entonces quién emite las acciones, pues definitivamente es la sociedad, así que, perdón por el término, cuando les indico emito
el certificado provisional no, yo lo redacto en este caso, pero realmente quien lo está emitiendo es la sociedad, ¿verdad? Entonces, los títulos de las acciones son emitidas por la sociedad, pero quien en este caso se va a encargar del registro de las acciones, pues dependiendo el órgano que sea elegido, pero comúnmente va a ser el administrador único. ¿Qué otros títulos emite la sociedad? Aparte de las acciones, o puede emitir, porque no necesariamente, ¿verdad? La palabra sería entonces, ¿qué otros títulos puede emitir la sociedad? Porque básicamente los que emite son los certificados provisionales de las acciones y las acciones. Entonces, se puede emitir, por ejemplo, bonos de fundador. ¿A qué se refiere esto? Pues son aquellos títulos que se les extiende a los fundadores, que les da derecho de percibir un dividendo no mayor del 10% de las utilidades netas anuales y por un término que no excede de los 10 años. Licenciada, ¿y esto por qué? Pues básicamente es como un reconocimiento, ¿verdad?, por haber organizado la sociedad. Por supuesto que no ha de ser cualquier sociedad, ¿verdad? Les ha de estar yendo muy bien. No sé, tal vez en el caso de, tengo entendido que en el caso de Pollo Campero, efectivamente emitió bonos de fundador. Pérez de Antón, por ejemplo, él mismo ha reconocido que, no lo dice explícitamente, ¿verdad?, que tiene bonos de fundador, pero precisamente por haber sido uno de los socios fundadores y al auge que ha tenido esta sociedad, se le ha reconocido con un bono de fundador, para que ustedes tengan un ejemplo. Certificados de goce. Puede emitir también estos certificados de goce. ¿A qué se refieren estos? Pues son los títulos que emite la sociedad a los poseedores de las acciones amortizadas, es decir, es un sustituto de las acciones que se amortizaron, confiere los derechos a percibir utilidades y cuota en la distribución del patrimonio social, pero restringe el derecho a voto en las asambleas. Entonces, únicamente cuando se han amortizado acciones. Y otra cosa, no es obligatorio, eso sí se pactó en la escritura constitutiva, de manera que si es decisión de los socios, pues en algunas escrituras ustedes van a ver que si se da la necesidad de amortizar acciones, no quiere decir que sea obligatorio darle certificados de goce a los accionistas. Esto ya es a consideración de ellos si se les otorga o no. Y básicamente cuando hablamos entonces de amortización de acciones, nos estamos refiriendo, primero estamos hablando que la amortización de acciones se da exclusivamente cuando hay una reducción de capital. Entonces, ¿en qué consiste la amortización? Bueno, pues básicamente es cancelar un determinado número de acciones que pierden la calidad de títulos de acciones, ¿verdad? Títulos representativos del capital. De manera que se procede a pagarle al socio, y aquí hago una aclaración, se tiene que llevar a cabo una asamblea, no crean que arbitrariamente va a venir el órgano a tomar la decisión de que en este caso hay que reducir el capital. De hecho, si estamos hablando de las sociedades accionadas, se puede reducir el capital en dos situaciones. Una es, ya lo había mencionado anteriormente, reduciendo el valor de las acciones, y otra es amortizando esas acciones. Ahora, para optar a una u otra, se tiene que llevar a cabo una asamblea. En la asamblea se les da las dos opciones, en este caso a los accionistas, y ellos deciden por cuál de las dos optan, si reducir el valor de las acciones o que se amorticen las acciones, pero supongamos que deciden que se amorticen las acciones. Ellos también en este caso van a elegir el proceso para amortizarlas. Generalmente se opta por el sorteo, ¿verdad? Entonces, los socios ya saben de antemano, porque por mayoría así lo decidieron en la asamblea, que van a haber acciones amortizadas. Y hace un momento les decía que consiste entonces en cancelar un determinado número de acciones. La pregunta es, ¿y a quiénes se le va a cancelar, verdad, o amortizar estas acciones? Pues asumamos que somos 5 accionistas.
tendríamos la incertidumbre, bueno, ¿y a quién se le van a cancelar? Porque pudiera ser que yo estoy muy contenta ahorita en la sociedad con la participación que tengo. Es más, de repente soy la accionista mayoritaria, entonces yo no quisiera que me cancelaran algunas de mis acciones, ¿verdad? Pero como se va a hacer por sorteo y se consensuó en la asamblea por mayoría y así fue aceptado, pues hay que esperar el sorteo. Pero si en este caso, porque no, nunca me gano nada, pero si me llegara a salir premiada, ¿verdad? En este caso con el sorteo, y algunas de mis acciones van a ser amortizadas, y si alguien me pregunta, licenciada, ¿y cuánto? Pues eso ya lo determina los auditores, hasta en cuánto es lo que hay que bajar el capital de la sociedad, ¿verdad? Entonces ya son operaciones matemáticas, pero imaginemos que voy a perder se me van a cancelar el 50% de la participación que tengo. Entonces, básicamente es eso, se me cancela. Es decir, yo sigo con una participación del 50% de las 100 que tenía, pero del otro 50% que se me están amortizando, se me devuelve el capital. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, se me está devolviendo el capital, y aquí es a lo que me refería, que hay que verificar desde el inicio y hay que preguntarle a los socios si en caso, o a los accionistas, si en caso se fuera a dar esa situación. Asumamos que ustedes en este momento son mis clientes, entonces yo les tengo que explicar esa parte cuando redacte la cláusula. En caso que se diera la reducción de capital, y en caso que se diera la amortización, ¿están de acuerdo con que se emitan certificados de goce a los accionistas? Licenciada, ¿en qué consiste esto? Pues les doy la explicación, porque básicamente este certificado de goce le permite al accionista seguir gozando de las utilidades y también participar del patrimonio social. Solo restringe su derecho a voto en las asambleas, ¿verdad? Pero puede ser que alguien me diga, ay, no, licenciada, ¿cómo va a ser? O sea, encima que ya le pagamos y le devolvimos su capital y todavía tiene que seguir gozando de las utilidades. No, quite ahí que no se van, o no ponga pues que se van a emitir certificados de goce. Ok, perfecto, ustedes lo deciden. Pero si me dicen, no, fíjese que sí sería buena idea que si se llegara a dar remotamente esa situación y entonces hay que amortizar acciones, pues está bien, creo que nos merecemos un certificado de goce, pero eso se plantea desde el inicio. Espero que esta explicación haya sido suficiente. Otro de los títulos o documentos que puede emitir la sociedad son los cupones de las acciones, y básicamente ya no es muy común, porque la verdad que cuando se acaban los cupones, mandar a hacer más es un dolor de cabeza. Denme un segundo. Pero entonces, básicamente viene a ser la función de un recibo, de manera que se va a desprender ese cupón de la acción, porque va adherido de igual forma como que fue una chequera, y cada vez que yo reciba dividendos, yo voy a entregar como constancia, ¿verdad?, de que los estoy recibiendo, mis dividendos o mis utilidades, pues ese cupón. Y luego los certificados provisionales, que ya expliqué en qué casos los emite la sociedad. Y entonces, una vez más me estoy atrasando, es que la verdad que no siente uno el tiempo cuando está explicando todos estos temas, más si es con ejemplos. Y entonces, si ustedes tenían duda en qué consiste un certificado provisional de acciones, bueno, la ley establece, y aquí lo pone más fácil, dice que los mismos requisitos, que debe de contener la acción, pues son los mismos requisitos que se requieren para un certificado provisional de acciones. De manera que estos datos son los que voy a consignar yo en una hoja de papel bond. Bueno, si usted quiere, yo le dije que utilizo una hoja pues más decente, ¿verdad? Por lo menos que se mire más bonito, le hago su marquito y todo para que el socio ya o el accionista ya sienta que tiene algo más importante en sus manos que una simple hoja de papel bond. Por el tiempo, no, espero que lo puedan ver acá, quisiera leerlo todo, pero al igual que la acción, básicamente son los mismos requisitos, incluso en el reverso también se debe hacer un resumen de los mismos que voy a poner en la acción. Yo en este caso, para ejemplificarlo, no lo hice, pero entonces este es básicamente el certificado provisional de acciones
con la diferencia que la acción la voy a mandar a una imprenta en un papel especial de seguridad, y esto lo puedo hacer en la oficina, y es lo que... y una cosa, ya que no se los estoy leyendo, si se dan cuenta, al final dice administrador único, cuando... para que no haya una mala interpretación, cuando les dije que yo lo redacto y de una vez se los doy a los accionistas para que lo firmen, en realidad no estoy dando fe que soy yo la notaria, es el administrador único. Yo creo que sí vale la pena que se los lea para que no haya ningún malentendido. Certificado provisional de acciones, título número 3, clase única, registro número 3, arte industria, sociedad anónima, capital autorizado 100,000 quetzales, capital suscrito 100,000 quetzales, capital pagado 100,000 quetzales, representado y dividido por 1,000 acciones comunes de un valor de 100 quetzales cada una. Este certificado acredita que la señora Ana Julia Bolaños de la Vega ha pagado y es propietaria de 450 acciones del capital social de arte industria, sociedad anónima, sociedad mercantil, constituida según la escritura pública número 54, autorizada en la ciudad de Guatemala el 12 de agosto del 2020 por el notario José Santizo Rivera por un plazo indeterminado e indefinido, siendo su domicilio el Departamento de la República de Guatemala. En fe de lo anterior, se extiende el presente certificado provisional de acciones, de cuya expedición queda constancia en las oficinas de la sociedad, y el que será canjeado por los títulos definitivos cuando estos sean emitidos al estar la sociedad inscrita definitivamente en el Registro Mercantil de la República, en la ciudad de Guatemala, el 12 de agosto del 2020, y luego la firma del administrador, ¿verdad? De manera que, aunque no tengo inscrito al administrador como representante legal, pero como ya sé que él va a fungir como administrador, de una vez le pido que sea él el que calce su firma en el certificado provisional de acciones. Y como no tengo ninguna otra forma ahorita de constatar o de llevar el registro, es por eso que yo me lo quedo hasta que ya termino de inscribir la sociedad, entonces ya se los entrego a los accionistas. Esto sería en el endoso, porque se pueden vender o transmitir, sería la palabra, transmitir en este caso los derechos de socio, en otras palabras. Y bueno, hay cosas que no puedo decir por este medio, pero ha sido, me imagino que ustedes conocen mucho, han escuchado cuando se habla de sociedades de cartón, de testaferros, pues resulta que los que comparecen, los socios fundadores, a mí no me ha pasado, estoy diciendo lo que he sabido que sucede con otros colegas, de manera que comparecen 2, 3 personas como socios fundadores, pero en realidad los que sí van a ser socios no comparecen, no se sabe, ¿sí? Entonces yo les voy a entregar ese certificado provisional, de manera que ellos sí se lo van a endosar a los que están atrás de la sociedad, que en este momento no sabemos, pero puede ser que esas personas no quieran que aparezca su nombre en la escritura constitutiva. Y por favor, si desde ya alguien me está diciendo, licenciada, pero eso es ilegal, no, no es ilegal, está en la ley, pero simple y sencillamente las personas han encontrado de una u otra forma ese mecanismo para evitar que su nombre aparezca en el instrumento público. Entonces creo que con este ejemplo ustedes ya se van dando cuenta cómo funciona, porque en este caso pudiera ser que esta dos o tres personas que comparecieron, o sea, yo no lo sé, pero pudieran ser los testaferros, de manera que este título, este certificado provisional de acciones se lo van a estar endosando en su momento a las personas que sí están atrás de la sociedad, pero eso no lo sé. Yo no estoy haciendo, si así fuera, yo no estoy haciendo nada ilegal, yo estoy haciendo lo que la ley establece. Pero por eso es que les estoy poniendo el ejemplo para que ustedes se den cuenta cómo con una cuestión tan sencilla del endoso ya cambia completamente la propiedad del titular. Bueno, ahora bien, veamos el siguiente tema, que es la transmisión de acciones. De acuerdo a lo que establecía el artículo 99, que le eran aplicables las disposiciones de los títulos de crédito a las acciones, resulta entonces que hace un momento yo les indicaba que efectivamente lo que le es aplicable es en cuestión de los endosos a las acciones, a los títulos valores, y de acuerdo a los títulos de las acciones, la propiedad de un título se transfiere a través de un endoso. De manera que uno podría entonces indicar que para
transmitir los derechos de propiedad, bastaría con hacer un endoso, que en el libro tercero le llama apropiadamente endoso en propiedad. Y miren, un endoso en propiedad es tan sencillo como el endoso que acabamos de ver en el título anterior. Ahora bien, ¿es suficiente ya en la realidad hacer únicamente el endoso con las acciones? No. Licenciada, ¿pero por qué? Si así lo dice el Código de Comercio. Sí, pero fíjese que para efectos tributarios, si solo se hiciera el endoso y resulta que obviamente en propiedad se asume que hubo una compraventa. Y si, por ejemplo, usted está vendiendo sus títulos, lo está transfiriendo por endoso, no sé, imaginemos 200,000 quetzales. ¿Cómo entonces cuando se presente la SAT usted le va a comprobar que hubo un negocio causal? Entonces, básicamente lo que le está pidiendo la ley es que demuestre el negocio causal. Es por eso que entonces hay que hacer eso, un negocio causal. Ya lo había mencionado también en varias sesiones, de manera que es mejor hacer un contrato, licenciada, y tiene que ser por escritura pública. No, Dios me guarde. Hágalo por documento privado y con firma legalizada, ¿verdad? En este caso, la ley se refiere a que está exento el impuesto por la transferencia, cuando se hace transferencia de títulos, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que haga el contrato y luego haga el endoso y por último se haga el cambio de propietario en el registro de accionistas. Por cuestiones de tiempo, yo espero que ya lo estén leyendo ahí, me voy a saltar, eran 3 diapositivas en donde básicamente está el contrato. Esta es la siguiente diapositiva donde está la otra parte del contrato. Era un poco largo, de manera que no podía ponerlo en una sola diapositiva. Les voy a dar un momento para que lo lean. Por cuestión de tiempo no puedo leerlos todos. Y esta es la última parte del contrato. Realmente es un contrato de compraventa, pudiera ser por donación también, ¿verdad? Pero aquí se hizo como compraventa, entonces esto es lo que va a justificar usted ante la Superintendencia de Administración Tributaria como negocio causal para haber endosado el título. Y entonces ahora hablemos de la copropiedad de las acciones. ¿Qué establece la ley? ¿Se puede entonces emitir acciones en copropiedad? Sí, sí se puede, la ley lo permite. Lo único que nos requiere en este caso es de que si van a haber copropietarios, que se nombre un representante legal, sobre todo para que él pueda presentarse en las asambleas y ser quien emita el voto, ¿verdad? También podemos hablar acá de qué pasa si se destruye una acción o si se pierde, en todo caso, la acción por una u otra situación, ¿verdad? ¿Cuál sería el procedimiento? Pues fíjese que es sencillo. De hecho, la ley lo dejó ahora con esa reforma que hubo al Código de Comercio, porque resulta que antes, cuando se podían emitir acciones al portador, el proceso sí era más complicado, por lo mismo que el tenedor era quien tuviera en sus manos el título, el que lo portaba, entonces se tenía que hacer ante un juzgado de primera instancia, pero como ahora ya no se pueden emitir acciones al portador, como le decía, es más sencillo, porque en el caso de las acciones nominativas, en otras palabras, ¿qué pasa si se me destruye el título o se me pierde? ¿Quién me lo va a reponer? Pues tengo que acudir ante el órgano de administración, exponerle mi caso y de acuerdo a la ley, ellos son los que deben de reponer el título. ¿Pueden haber acciones sin derecho a voto? Sí, la ley lo contempla en un único caso. Cuando se vayan a colocar acciones en bolsa y en este caso los tenedores de las acciones sean los agentes, comisionistas, pero por razón de su oficio, a ellos les es prohibido votar. Ellos no pueden ejercer el voto porque
solo están haciéndose cargo de la negociación, pero como tal no son accionistas. Voy a regresar, ya que tengo un par de minutitos, al contrato. Pensé que no me iba a dar tiempo leérselos, pero todavía tengo 3 minutos. Entonces, ¿cómo se haría este contrato de transferencia? Bueno, dice en la ciudad de Guatemala, el 6 de agosto del 2020, nosotros, Ada Maribel Cordón, de 20 años, casada, guatemalteca, comerciante de este domicilio, me identifico conforme la ley con, pues ahí se va a identificar, ¿verdad?, con su documento personal de identificación, quien en este contrato me identificaré como la parte vendedora, por una parte, y por la otra parte, el señor Carlos Emilio de León, de 40 años, casado, comerciante, guatemalteco de este domicilio, me identifico conforme la ley con, ahí lo identifican ustedes, en este contrato me identificaré como la parte compradora. Por este acto celebramos el contrato de transferencia de acciones contenido en las cláusulas siguientes. Primera, antecedentes. Yo, Ada Maribel Cordón, declaro que soy legítima y única propietaria de 1,000 acciones comunes nominativas debidamente pagadas con un valor nominal de 1,000 quetzales cada una, amparadas por el título de acción número de orden 1 y registro número 1, emitido el 4 de febrero del 2020 de la sociedad mercantil denominada XX Sociedad Anónima, una sociedad mercantil organizada y existente conforme a las leyes de la República de Guatemala, inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala bajo el número de registro XX, folio XX, del libro XX electrónico de sociedades mercantiles. En otras palabras, ustedes ahí tienen que consignar, ya que hago la aclaración, para poder hacer esa transferencia, obviamente la sociedad ya tiene que estar inscrita, ¿verdad? Ya se tiene que haber dado el aviso de emisión a acciones y en todo caso, aunque la ley sí lo permite, pero ya tienen que estar totalmente pagadas. Continúo leyendo. Segunda, de la transferencia, yo, Ada Maribel Cordón, declaro que por este acto transfiero y traspaso al señor Carlos Emilio de León la cantidad de 1,000 acciones de mi propiedad de la entidad XX Sociedad Anónima, descritas en la cláusula anterior y amparadas en el título de acción nominativa mencionada, también en la cláusula que antecede y que entrego físicamente en este momento a la parte compradora, con el endoso en propiedad a nombre de Carlos Emilio de León, por el precio de... ahí se consigna el valor que tengo por pagados y he recibido a mi entera satisfacción de parte del señor Carlos Emilio de León. Declaro expresamente que sobre tales acciones no pesa ningún tipo de gravamen, anotación o limitación o cuestión judicial o administrativa que puedan afectar los derechos de la parte compradora, sujetándome y obligándome en todo caso al saneamiento de ley. Y en la tercera parte, asimismo declaro en forma expresa que por este acto extiendo a favor de la sociedad XX Sociedad Anónima el más completo y eficaz finiquito total, porque se me han cancelado todas las utilidades, dividendos o prestaciones jurídicas que conforme a la ley y al contrato me correspondían relacionadas con las mismas acciones y derechos que incorporan, estando debidamente enterada de la responsabilidad en que incurro de no ser cierto lo declarado, incluyéndose en la venta todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde a las acciones, y que estoy enterada de las obligaciones legales que me corresponden derivadas de esta negociación. Tercera, aceptación de la transferencia. Yo, Carlos Emilio de León, declaro en forma expresa que acepto a mi favor la transferencia de acciones que por este acto se hace a mi favor, título que me fue endosado y que he recibido a mi entera satisfacción. Cuarta, aceptación del contrato. Ambas partes aceptamos en forma expresa el contenido de este contrato en lo que a cada uno corresponde, leído lo anterior debidamente enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, registrales y fiscales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos en 2 ejemplares. Y entonces, ¿por qué en 2 ejemplares? Porque uno le va a quedar a la parte compradora y otro a la parte vendedora. Y luego firman, yo les aconsejo que se haga la legalización de firmas y entonces básicamente en eso consiste el contrato, para tener claro cómo se hace la transferencia de derechos de propiedad en un título.